Muchas gracias. Bueno, como el tiempo es corto, yo no me voy a extender. Mientras que se acerca Pedro, que le pido por favor que venga a la mesa, solamente voy a decir que Pedro Arrojo es profesor de Economía del Agua en la Universidad de Zaragoza y es una persona muy conocida. Solamente voy a destacar probablemente el premio de Medio Ambiente, que es algo así como el Nobel de Medio Ambiente o algo así, ¿no? Es una persona, un referente que yo creo que no merece la pena que yo le reste tiempo, sino que vamos a escuchar su conferencia. Él es presidente de la... Era. También lo fue, estuvo en la ejecutiva María Teresa, ¿no? Sí. La Fundación Nueva Cultura del Agua. Yo creo que es algo novedoso, es algo que todavía, quizá desde las instituciones que gestionan el agua no tienen tanta sensibilidad respecto a esta nueva dimensión, esta nueva forma, siguiendo la Directiva Marco Europea y todas las implicaciones que tiene. Entonces, sobre estas cosas nos va a hablar Pedro y yo le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un honor estar con vosotras y un placer hoy participar en la tesis de María Victoria. Como ya le he dicho, la mejor tesis que me ha tocado juzgar, lo digo aquí en público, porque es así, la única que le he dado excelencia en todos los epígrafes. Dicen que soy exigente en las tesis y siempre soy puñetero y a veces me he enfadado, se han enfadado conmigo por no dar los cum laudes y cosas así, me siento muy mal y esta vez me he sentido muy bien. Así que es una gozada estar aquí y bueno, un reto ahora entrar a una cosa que es delicada. Voy a intentar un poco plantear pues un poco el punto en donde ando, pues como tanta gente, pues reflexionando en los retos que estamos cubriendo de eso que se ha venido a llamar nueva cultura. Yo primero quería casi hacer una pequeña rápida retrospectiva, porque hay muchas veces, no solo en Murcia, en todas partes, en donde tenemos la sensación de no avanzar, ¿no? Tenemos una sensación de no conseguir, de que nuestra lucha, nuestras ideas, como que no consigues avanzar. Y yo creo que sí, que se avanza más de lo que pensamos, aunque ciertamente no tanto como quisiéramos, ¿no? Y entonces, rápido, yo decía, por ejemplo, cuando a mediados de los 90 se lanza por idea de Javier Martínez Gil, ¿no?, el catedrático de hidrogeología de allí de Zaragoza, el lema ese, por una nueva cultura del agua, a mediados de los 90, una asamblea de formación, constitución de Coagret, allá en Tortosa, ¿no? Lo hicimos frente a lo que era el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, ¿recordáis? El APHN, en el que se proponían 200 grandes presas, 2 grandes sistemas de trasvases desde Duero y desde Ebro, con una previsión de trasvasar 2.800 hectómetros cúbicos hacia el litoral mediterráneo. Desde esta coherencia y desde estas expectativas, los planes de cuenca que en ese momento se hicieron, antes de llegar al 2000, preveían 1.200.000 nuevas hectáreas de regadío. Ese es el contexto en donde arranca toda esta historia. Bueno, en aquellos momentos, buena parte de las redes urbanas tenían porcentajes de fuga por encima del 30%. Nunca reconocidos, pero ahí nuestro amigo Enrique Calleja, de la Politécnica de Valencia, ya entonces, el primer congreso ibérico, da ese tipo de datos, ¿no? Poco después, un tiempo después, se estima que la eficiencia del regadío en España se situaba en torno al 45%. Esos eran datos del momento en donde arrancamos con nuestras ideas, ¿no? Bueno, el propio Libro Blanco llegaba a reconocer explícitamente que en nuestro país el canon de regulación y la tarifa, que teóricamente están planteados por ley como forma de recuperar el 100% de las inversiones a largo plazo, cierto, 40, 50 años, pero el 100%, resulta que el propio Libro Blanco reconocía desde el gobierno apenas suponía la reversión del 2% en las inversiones realizadas en obras de regulación y apenas el 5% en las obras de transporte. Ese era el contexto en donde arrancamos con todas estas ideas. Bueno, en ese contexto lanzamos, y voy a decir un poco por orden de lo que ha sido mi percepción de más fácil a más difícil. Lanzamos un planteamiento muy ambicioso, porque hablamos de nueva cultura del agua, en el sentido de que no va a bastar una
nuevas tecnologías, que sin duda van a hacer falta, pero no va a bastar tampoco una reforma institucional, que sin duda va a hacer falta, no va a bastar una nueva estrategia de gestión, que sin duda va a ser necesaria, sino que es necesario cambiar el orden de valores con el que estamos pensando, con el que estamos relacionándonos con la naturaleza y entre nosotros mismos. Esa es un poco la intuición más o menos borrosa que en aquellos momentos yo al menos tenía, la intuición de que por ahí van los tiros, que es una cuestión de fondo profunda, ¿no? Y se lanzan, si leéis textos del momento, que ya ha pasado el tiempo, desde el 95, ha pasado el tiempo pasar rápido y sin pedir permiso, ¿no? Pues ahí hablábamos, una parte en la que rápidamente fuimos exitosos, no tardamos mucho, en todas nos encontramos muchas resistencias, pero por ver un poco las distintas fases, ahorro y eficiencia. Claro, con esos datos que he dado, una de las banderas de la nueva cultura del agua, señores, ahorro y eficiencia. Modernización. No tiene sentido estar regando, haciendo unos esfuerzos enormes en donde más del 50% del agua se nos pierde por el camino. O en donde redes urbanas presurizadas, oye, no se nos pierde ni un gramito de gas ni de gasolina. Bueno, se nos pierde el 50 y más del 50%, en algunos casos como mínimo entre el 30 y el 50% en las redes urbanas. Que ese tipo de cuestiones, cuando nosotros las lanzamos, es un primer nivel de denuncia y de alternativas. Entonces empezamos a decir, miren, antes que seguir haciendo mega obras, impactando más a la naturaleza, con unos costes enormes, arreglemos las tripas de nuestros sistemas. Reparemos, modernicemos, seamos eficientes. Bueno, otro segundo nivel era el del... Una cuestión que he puesto por delante, aunque puede parecer un poco exótica, pero yo creo que tuvimos éxitos, no en todas partes, pero en bastantes sitios. Y ahí Javier Martínez Gil fue siempre y sigue siendo un apóstol de este tipo de enfoques, ¿no? Reconocimiento y recuperación de valores estéticos, lúdicos e identitarios, ¿no? Lo que ahora el Javier va llamando la fluvio-felicidad y tal, que suena un poco ya casi hasta sí, una cosa así un poquito... Bueno, pero en eso, por ejemplo, ahora hablaremos, esa era otra vertiente de las cuestiones que se han ido haciendo desde entonces. Otra más difícil de asumir, y vamos a ir hablando luego en concreto, es racionalidad y responsabilidad económica. Frente a las estrategias de oferta tradicionales, ya vale de cachondeo, lo que yo siempre decía desde el principio, ya vale de que paga el rey. Entonces, qué tonto el que no pida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí entramos a tocar hueso duro, ¿no? Y un último punto que es un reto, el más difícil, pero inexorable, y va viniendo, que es reconocimiento y respeto de los límites de sostenibilidad. El planeta no es infinito, ¿no? Yo creo que todos estos niveles estaban de una manera explícita, y si miramos incluso textos muy antiguos de entonces, yo creo que emerge con alguien de lo que haga lo bien que has hecho tú un poco el análisis. Sería bueno hacer un repaso de ver cómo este tipo de elementos se estructuran. En el primer punto, al principio hubo que plantar cara. Yo no me hablo de aquí de Murcia, en aquel momento a lo mejor no lo podría decir, pero allí yo recuerdo ir con los temas de ineficiencia en los regadíos y tener broncas, la modernización no vale la pena, el goteo y las presiones no tiene sentido, broncas, varios años, no fue un año, o sea, pero ahí ganamos rápido, ese tipo de argumento lo ganamos rápido. Y la razón es muy sencillo, porque no entraba en contradicción con la visión economicista dominante del modelo de desarrollo vigente. Claro, tú a uno le dices, oye, que estamos perdiendo el agua por la calle, no me jodas. ¿Es verdad eso? ¿Que en esta ciudad perdemos el 50%? ¡Pero qué mal! No había que hacer mucha pedagogía. ¿Por qué? Pues porque el propio modelo, no lo digo en un sentido negativo, economicista, de racionalidad económica, de racionalidad en el uso de los recursos escasos, tal, pues indicaba como mínimo seamos eficientes, responsables, que no se nos escape esto que hemos dicho que es tan valioso y que sin embargo luego lo dejamos, tenemos un nivel de ineficiencia grande. De manera que la batalla conceptual la ganamos muy rápido. Hasta tal punto que no mucho tiempo emerge ya el Plan Nacional de Regadíos y de repente la prioridad que seguía estando en la cantidad de nuevos regadíos, 1.200.000 nuevas hectáreas, pues eso se reduce lo que pueden y la gran prioridad es modernización. Y de repente se transforma nuestra denuncia en una oportunidad política para los políticos, independientemente de la ideología, queda bien, se ganan votos modernizando, y para las empresas, una buena oportunidad económico-financiera, empresarial. Y tú tienes como, pues,
empresas gordas, grandes. Pues recuerdo en aquel tiempo Abengoa. Cambió en poco tiempo cambió todo su departamento, que era muy masivo, de gran fomento hidráulico en España, y abrió un departamento de modernización. Claro, vio ahí un buen espacio de negocio. Pero bueno, a mí no me parece mal que se haga negocio si ese negocio se está haciendo en torno a cosas interesantes. Pero bueno, ahí ganamos fácilmente espacio, ¿no? En el tema de valores estéticos y lúdicos identitarios, aunque no en todas partes, también se ha ganado muy rápido. En la medida en que han emergido en muchos casos, en muchos conflictos, pues por ejemplo la valoración del sector servicios, turismo, de río, aguas bravas, barranquismo, estoy hablando de Aragón al menos, ¿no? Barranquismo, aguas bravas, piragüismo. Las empresas allí en Aragón de este tipo de cuestiones han reventado, son buenos negocios, y de repente pues lo que era un río, que era agua, de repente no, es un buen negocio en Viscarroes, ¿no? Las aguas bravas, los ebronautas en Zaragoza, miles de clientes, y de repente pues hombre, pues no es una gilipollez del Martínez Gil, no está este romanticismo de que el río es hermoso, no, es verdad, recuperar ese aspecto lúdico, ese aspecto identitario de tu río, etcétera, etcétera, gana. Y de nuevo porque encuentra apoyos fáciles también en lo que es el sector servicios, ¿no? De repente también conecta con la idea de que un río bien conservado es un buen negocio, ¿eh? Yo suelo recuerdo una de las cosas que decía hace tiempo, que lo pensaba hoy, hace tiempo que no decía esta imagen. Yo decía, miren, llegar a un río hermoso, yo decía por Viscarroes, ¿no? Como el Gallego, ver ese río y decir, cuántas hectáreas de maíz podría yo hacer, es como ir a la playa de la Concha de San Sebastián o a la playa de Benidorm, que están más cerca de aquí, y decir, joder, ¡qué cantera de arena para la construcción más cojonuda! Es no entender nada. Es no entender que esa playa es mucho más valiosa como playa que como arena. Y en estos momentos, cada vez más, un río bien conservado llega a ser mucho más, incluso económicamente, mucho más rentable como río, mucho más valioso como río que como agua. Igual que muchos bosques bien conservados, hoy ya los tratamos como intocables y renunciamos a sacar madera, porque es más valioso ese bosque como bosque primario que como madera. Cosas de esas que vamos entendiendo y que se van conectando con el mundo también de la coherencia que hemos asumido de manera tan profunda, tan empapadicos, ¿no? Que estamos de esa visión económico, productiva, de todo lo que tocamos, ¿no? Entonces, en ese frente yo creo que también tuvimos éxitos importantes y en no mucho tiempo. La denuncia de las contradicciones de irresponsabilidad y racionalidad económica de las estrategias de oferta, lo hemos hablado en la tesis, a ella nos tocamos con hueso. Conceptualmente no, conceptualmente ganamos por goleada, rápidamente. Yo recuerdo cuando yo voy sacando mis análisis coste-beneficio súper tradicionales, sin meter todavía valores ambientales, ni monetizarlos, y decir, perdonen, la prensa editó y supone no sé cuántos miles de millones de pérdidas a 40 años. No, pero esto no es para producir desarrollo. Bueno, pues no sé cuántos miles de millones. O el trasvase del Ebro, que fue ratificado por los equipos económicos de la Unión Europea, que no fueron nuestros cálculos. 3.500 millones de euros de pérdidas netas, con 40 años de tiempo de amortización. Claro, yo recuerdo, llegué a California, estuve mirando, contaba como anécdota, primer día que llego al centro de Berkeley, donde están el centro de documentación de aguas más importante, se dice, del mundo, yo empezaba para ir allí a California a ver referencias de coste-beneficio, de cómo está el debate económico de grandes infraestructuras, grandes presas, y recuerdo el primer día buscando términos como big dams, big works, cost-benefit analysis. 5 últimos años de publicaciones no me salía nada, yo desesperado, buscando ayuda a ver si me estaba equivocando en la ortografía, hasta que ya me dicen, que vamos a cerrar, vengo esta mañana, y ya desesperado le di al botón de búsqueda general, empezaron a salir pantallas, me cago en la mar. Y entonces al día siguiente pasé una semana, todo el día, las 10 horas que me dejaban estar allá, 10 horas tomando nota de los estudios económicos de grandes presas y trasvases que se habían hecho en Estados Unidos. La fecha más moderna, más reciente de este tipo de análisis clásicos tradicionales coste-beneficio era 1985.
No digo que no hubiera alguna otra, pero estuve una semana y me pareció suficiente. Seleccioné algo así como 150 citas sobre análisis económico de grandes infraestructuras. Desde 1985 en Estados Unidos no se debatía de la rentabilidad de grandes presas y trasvases. Ah, carajo, entonces pues me voy a la hemeroteca a ver qué pasa. Y claro, lo que pasa es lo mismo que aquí, que cuando se hace ese debate a finales del siglo XX no sale ni rentable. Eso en el mundo de la economía, nadie con un mínimo de decencia científica lo está discutiendo. Y yo veo papeles de análisis económicos que justifican este tipo de asunto metidos en los cajones de las confederaciones, en los informes internos, pero publicados así en revistas de cierta entidad, no, porque no ha lugar. Entonces ese debate técnicamente se ganó rápido. La irracionalidad de las estrategias de oferta desde el punto de vista incluso de la economía tradicional, capitalista, lo que se quiera. No hay más que irse a la España de los 50 y tantos, cuando el Banco Mundial ya al régimen franquista le da un primer tirón de orejas. Le dice, usted que le están gastando el dinero, nosotros estamos diciendo de darles dinero, de prestarles, pero resulta que no salen los análisis, ¿no? Los análisis económicos coste-beneficio tradicionales, ¿no? Bueno, pero sin embargo, ¿por qué no progresamos ahí? Y ese es un frente que sigue abierto. Y seguiremos discutiendo en ese asunto, pues sencillamente porque hay muchos intereses creados en las estrategias de oferta. Porque es el negocio del dinero público fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos encontramos con el lobby agrario que lógicamente con argumentos pretendidamente sociales defiende pues, el poder seguir adquiriendo agua a bajo coste, no muy por debajo de los costes reales. Nadie le gusta pagar. Y en definitiva lo que decimos esta mañana, en esa imagen que a veces yo empleo, de decir, es que es muy difícil para la clase política, sea de izquierda o de derecha, transitar hacia la responsabilidad económica, transitar hacia estrategias de gestión de la demanda. Porque claro, es más fácil vender que paga el rey. Este vóteme, paga el rey, ¿no? Entonces yo recuerdo esa anécdota que era, no sé si era, no me acuerdo dónde era, pero sé que en la charla que yo estaba dando en la conferencia, creo que era una universidad de Menéndez Pelayo, estaba en Narbona, estaba en la primera fila, entonces estaba diciendo que estaba haciendo esfuerzos interesantes en Narbona, en el ministerio, pero que no se atrevía a saltar al full cost recovery, ¿no? Que no se atrevía a saltar al tema económico, a ir diciendo, señores, hay que pagar lo que las cosas cuestan, y por tanto antes de pedir más, entérense de cuánto cuesta. Y no para hacer negocios, sino para recuperar costes en la hacienda pública, ¿no? Y recuerdo cuando estaba diciendo eso, quejándome así, yo claro, sin ninguna responsabilidad, no veía a la Narbona que se le iba a la cabeza del agua como diciendo, pedazo cabrón, y vieras tú lo difícil que es esto. Y claro, yo me daba cuenta, en un momento determinado empatizaba con ella y le dije, bueno, en el fondo veo que está la ministra y yo la comprendo, es muy difícil hacer esto, y se me ocurrió la idea esa del Jesucristo, ¿no? Digo, porque es verdad, cuando Jesucristo pues hizo políticas de oferta, ¿no? Y llegaba y decía que queremos peces, peces, listo, maravilloso, queremos panes, anda, ya hay panes, ¿no? Que se acabó el vino, coño, más vino, y encima del bueno, hostia, una popularidad que te cagas, ¿no? Llega a presentarse a las elecciones, ríete de la mayoría del PP, o sea, gana por unanimidad, ¿no? Y amigo, pero cuando empezó a hacer política de gestión de la demanda, decir, eso es pecado, eso está mal, eso no se hace, hay que ser responsables. Ah, carajo, entonces lo crucificamos, ¿no? Pues yo sé que eso es difícil. Ese eje económico de responsabilización, fijaros qué ocasión tan buena en plena crisis para hacer de la necesidad virtud, dejar de hacer gilipolleces con el dinero público y dejar de meter dinero en infraestructuras que no van a rentar ni con lejos, que no son las infraestructuras adecuadas ni desde un punto de vista económico. Y sin embargo, las inercias políticas, las inercias económicas de intereses creados siguen haciendo difícil la permeabilidad social a este tipo de argumentaciones. Luego ahí tenemos dificultades. Pero yo creo que donde tenemos más dificultades pues es en la batalla clave, más dura, que se presenta a la hora de tener que reconocer los límites de la sostenibilidad. Eso ya lo decía un premio Nobel de Economía, decía, si alguien le predica a usted que la felicidad del futuro va a estar basada en el crecimiento, tenga cuidado, está usted hablando con un loco o con un economista, ¿verdad? O sea, es absurdo, ¿eh?
Es absurda la idea, el modelo que estamos explicando en nuestras facultades de vincular el progreso y el desarrollo en un sentido positivo, ¿no?, a un crecimiento ilimitado de los factores que son limitados. Eso está abocado al fracaso. Y está abocado no a un fracaso muy lejano. Yo tengo un buen compañero, un catedrático, que igual lo conocéis, quizá de los economistas más prestigiados, neoliberales, que hay en España, Vicente Salas, catedrático de financiación. Él es miembro del Consejo de España, del Banco de España. Yo súper prestigioso, muy discreto, nunca ha dado una voz más alta que otra. Me parece un tío honesto y con él tengo confianza y discuto con todas estas cosas de la crisis y tal, ¿no? Y entonces el otro día me decía, Pedro, tú estás hablando de la crisis, una anécdota, estás hablando de la crisis, hablando de crisis anidadas y vinculadas, ¿no? Crisis financiera vinculada y unidad en la crisis económica vinculada y unidad en la crisis ecológica de sostenibilidad. Y tú lo sitúas, la crisis ecológica, como una especie de cosa muy de fondo, de marco, de... No. Estamos ya viviendo la crisis ecológica, y te lo digo yo desde el Banco de España, tenemos los datos. Se está operando ya con la finitud del planeta como negocio, en los alimentos, en la energía, en el agua. Se está operando ya. Los grupos financieros especuladores, los mercados están ya trabajando con eso. Está en el orden del día. O sea, no lo remitas lejos. Estamos de lleno ya en eso. Y me lo dice Vicente, que es un neoliberal. Y digo, ya Vicente, me estás castigando por mi izquierda. Vale, ya me lo pensaré a ver cómo lo digo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí estamos, ¿no? Estamos en ese reto, en un reto que, sin embargo, tenemos una ventaja en esta batalla, como bien se señalaba en tu tesis también. Y es que, por razones que ahora comentaremos rápidamente, la propia Directiva Marco reconoce esto. Parece mentira, pero es una ley. Fijaos que una ley, la ley llega siempre después de la conciencia y tal. ¿Qué hemos hecho en Europa para hacer una ley que reconoce que el planeta es finito y que no podemos pedir agua y más agua y más agua, sino que hay normas previas de restricciones ambientales? Y que hay una prioridad en recuperar y en salvaguardar y gestionar la sostenibilidad y la salud de los ecosistemas acuáticos y ecosistemas conectados. Fijaros que eso es lo que dice la directiva. De alguna manera yo lo digo, la directiva explicita ya una cosa que yo creo, lo comentábamos también en la tesis esta mañana, explicita ya que estamos viviendo, tenemos el honor, la suerte y la desgracia de vivir un tránsito de época en la historia de la humanidad. Y desde mi punto de vista, una de las cosas que caracteriza ese tránsito de época, no simplemente de modelo, de época, es que estamos transitando de un paradigma que no es capitalista, que tiene sus raíces en el Renacimiento, un paradigma que ha sido intocable y que ha estado fundamentando nuestra forma de pensar y de ver y de actuar, que es el paradigma de dominación de la naturaleza. Eso está ya en crisis y estamos transitando a un paradigma de sostenibilidad. Las transiciones de paradigmas no son automáticas, no se decretan por ley. Por ejemplo, nosotros podemos estar en un nuevo paradigma de igualdad de la mujer, ¿vale? Quiero decir que ahora llegar al bar y decirle, pego 2 hostias a mi mujer, pues hace no mucho tiempo era decir, hostia, algo habrá hecho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora yo espero que el gilipollas que llegue y diga eso, pues se le vaya a la gente del bar y diga, a tomar por culo, cabrón, tal, fuera, aislarlo. ¿Por qué? Porque eso ahora queda mal, suena mal, es políticamente incorrecto, pero se sigue practicando. Es decir, los cambios de paradigma no son automáticos, llevan su ritmo, su tiempo. Desde que queda mal y emerge otra cosa que parece que es lo que hay que decir, hasta hacer lo que se dice que se debe hacer, pasa el tiempo. Bueno, pues estamos ahí. Hoy hablar de dominar a la naturaleza en un congreso internacional, ¿qué tal? Queda mal. Yo me pongo un ejemplo que no me da tiempo ahora de reproducir, de un científico entrando en la Real Academia de las Ciencias en Madrid, al principio del siglo, no sé cuándo sería, con un discurso sobre algo naturaleza, y fue un discurso muy bien construido, aplauso general, sobre la dominación de la naturaleza. Hoy queda mal. Hoy la clave no es dominar, sino conocer mejor, para introducir nuestras, vamos a decir, legítimas aspiraciones de bien vivir, ¿no? Respetando la funcionalidad y el equilibrio de la naturaleza, para hacer eso que hemos dado en llamar y que no sabemos muy bien lo que es desarrollo sostenible. Eso es lo que queda bien decir. Lo otro ya queda feo, queda mal, queda inconveniente. Por eso los medios, por eso los políticos,
captan eso y ya saben lo que queda bien y lo que queda mal, y entonces falsean el lenguaje, falsean las actitudes, etcétera, etcétera. Pero lo positivo es que estamos transitando. Yo cuando veo la directiva que toma como principal objetivo, fijaros, la recuperación del buen estado ecológico de los ecosistemas, yo muchas veces lo explico así. Ya muchas veces gente que en el coloquio, en el coffee break que se dice o tal, pues gente que levanta la mano y dice, joder, Pedro, pero es que esa ley es muy talibán, muy ambientalista, ¿no? Pero es que ahí arriba los rubios, estos, los guiris, están todos locos, son todos ecologistas. Yo siempre digo lo mismo, lo repito, me lo habréis oído los que me habéis castigado ya con este discurso más veces, siempre digo, no sé, ¿qué más quisiera yo? Que fuera mayoría de ecologistas en el Parlamento Europeo, 600 y pico diputados, no sé cuánto es el Grupo Verde, 60 han subido últimamente, pero bueno, 60, no creo que muchos más. ¿Y cómo han hecho una ley tan ecologista? Digo, mira, yo creo que no es por ética o ideología profunda de carácter ecologista, sino es pragmatismo economicista anglosajón. Los anglosajones han entendido más rápido que el mundo latino la fábula de la gallina de los huevos de oro. El animalico, como decimos en Aragón, le importa un auténtico carajo, pero les encantan los huevicos de oro que pone cada mañana. Y han llegado a la conclusión de que es inteligente cuidar al bichico, ¿vale? Que cortar un bosque a matarrasa en nombre de la economía no solo es una salvajada ecológica, es una salvajada económica. Es un gran beneficio para la empresa que se lleva la madera, pero es un desastre económico para el país que lo permite. Que sobreexplotar un acuífero, contaminarlo, sobreexplotar un río, contaminarlo, como se había predicado que había que hacer en nombre de la economía, no solo es salvajada ecológica, es que es una salvajada económica. Para el país que lo permite, y aquí estamos en uno que lo ha permitido y lo permite, nos costará caro, muy caro, muy caro. Todo eso es el pragmatismo economicista anglosajón. Los anglosajones han entendido una cosa muy sencilla. Oye, tenemos una maquinaria impresionante de gestión de aguas de altísima calidad, de esa que luego vendemos por 1.000 euros metro cúbico embotellada, y que la naturaleza, a través de un ciclo solar perfectamente engrasado, perfectamente articulado, nos suministra gratuitamente un mogollón de recursos. Y además de los recursos, un montón de servicios ambientales valiosísimos. Y entonces dice, pero bueno, somos tontos, o sea, romper nuestra propia infraestructura natural para luego tenerla que reponer. Matar la biología de un río que era una macrodepuradora natural para luego gastarme miles de millones de euros en hacer depuradoras artificiales que hagan lo que el río hacía gratuitamente. O hacer una mega represa de 100 hectómetros cúbicos cuando el acuífero que tengo debajo de mis pies tiene 500 hectómetros cúbicos y lo he sobreexplotado y lo tengo vacío. Quiero decir, ese es el pragmatismo anglosajón, muy economicista, muy poco ético, pero antes prefiero a un tonto inteligente, a un egoísta inteligente, que un egoísta tonto. Nosotros hemos venido actuando como egoístas tontos, de corto plazo. Y Europa nos está diciendo, señores, aunque solo sea por egoísmo inteligente, ahí está otra perspectiva. Llegados a este punto, yo creo que hay una doble encrucijada, y es en las cosas en las que me vengo debatiendo últimamente, ¿no? Por un lado, una encrucijada entre dos opciones. Asumir la coherencia neoliberal de privatizar y mercantilizar ese agua de calidad, puesto que es escasa y útil, la hemos hecho escasa, y los servicios correspondientes, desde una racionalidad de mercado, o promover nuevos modelos de gestión pública participativa, de lo que hemos llamado participación proactiva, en fin, toda una serie de conceptos que estamos articulando. Eso, por un lado, es una disyuntiva. Porque fijaros una cuestión, aquí entramos ya en cuestiones socioeconómicas. Las directivas ambientales europeas, yo no sé si los que las vivís también más de cerca y las vigiláis, yo me pregunto por qué en Europa estamos siendo capaces de hacer directivas ambientales bastante sólidas. Desde el punto de vista de valores y funciones ambientales, son relativamente, ejercen un cierto liderazgo mundial, son relativamente fuertes. Tienen sus contradicciones, obviamente. Pero, sin embargo, no tienen alma social. En el agua hemos hecho una directiva potente en lo ambiental, pero cuando vas a hablar de derechos ciudadanos, de derechos humanos, corriendo, no hay. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Mi interpretación es que Europa hemos sido los depredadores, los maestros de depredación ecológica en el mundo entero.
igual que los maestros de la guerra, ¿no? Los que más gente hemos matado en menos tiempo, ¿verdad? Bueno, los maestros en la depredación ambiental, pero las consecuencias también las hemos sufrido nosotros. Y entonces entre izquierda y derecha se han generado ciertos espacios significativos, en la derecha civilizada europea, anglosajona, pragmática, y la izquierda, ciertos espacios significativos de consenso posible en materia ambiental. Sin embargo, y por eso se llega, y claro, una directiva tiene que tener consenso, no se puede aprobar por 51 contra 49, ¿no? Entonces, en materia ambiental llegamos a construir consensos significativos a pesar de los déficits y contradicciones. Sin embargo, cuando llegamos a discutir de derechos, cuando llegamos a discutir de valores sociales, no hay acuerdo. La derecha neoliberal es muy neoliberal, se atrinchera en que esto tiene que ser un negocio. La izquierda, mal que bien, defiende sus postulados socialdemócratas, bueno, pues de defender la función pública, de defender los derechos ciudadanos, los derechos de igualdad, etcétera, etcétera. No hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, la única opción es desalmar socialmente a la directiva. Y es lo que hacemos. De manera que si usted es de derecha, si gana las elecciones en su país, puede privatizar lo que le dé la gana en materia de aguas, que es legal. Y si usted es de izquierda y gana en su país y quiere proteger y declarar el derecho humano al agua y los derechos ciudadanos y la participación proactiva, también lo puede hacer porque también es legal, la directiva no entra. Ni blanco, ni negro, ni amarillo. Esa es la realidad de nuestra ley, ¿no? Con lo cual, bueno, ciertas ventajas. Fijaros que hubo un debate a muerte en el Parlamento Europeo cuando se imponía la directiva Bolkestein de privatización de servicios, de liberalización de servicios, de someterlo a la competencia de mercado. Y hubo un debate a muerte que acabó saldándose con que los servicios de agua y saneamiento no se consideraron por una votación que estuvo muy justita, pero que permitió sacar a los servicios de agua y saneamiento del espacio de la directiva Bolkestein, porque si no habríamos tenido que sacar a concurso público todos los servicios de agua y saneamiento obligatoriamente, procesos de privatización. Y se conceptualizó que los servicios de agua y saneamiento no debían ser caracterizados como servicios económicos, sino que debían ser caracterizados como servicios públicos de interés general. Y por tanto tenían que tener un tratamiento más complejo y no entraban en la directiva Bolkestein. Lo cual no quiere decir que no se puedan privatizar, pero por lo menos no es obligatorio privatizarlos. De hecho, se han privatizado en gran medida por la puerta de atrás, pero no por obligación legal. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un debate importante por esa ausencia de declaración, esa ausencia de claridad. Es, ¿qué hacemos cuando el agua cada vez la hacemos más escasa? Incluso asumiendo la visión de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de aguas de calidad y de servicios, todavía más escasas las aguas de calidad, pues la tentación de transformarlo útil y escaso en un bien puramente mercantil, pues es grande, y ahí el neoliberalismo entra fuerte. El Banco Mundial entra a defender una línea de privatización a través de modelos sofisticados, que es sobre todo el modelo francés, el PPP, el Public-Private Partnership, ¿no? El partenariado público-privado, que es una manera inteligente, no es el modelo chileno, en tiempos de Pinochet, donde se hicieron los experimentos talibanes del neoliberalismo naciente, ¿no? Los Chicago Boys, se privatizaron los ríos. De manera que si tú quieres una concesión de agua en Chile, antes tenías que venir a comprarla a Madrid, ahora tienes que ir a comprarla a Roma, porque Endesa es propietaria prácticamente pues, del 80%, por ejemplo, de los ríos de Patagonia. Y no es de los chilenos, ya es de una empresa privada que ha apropiado. Bueno, ese modelo no se ha extendido. El modelo Thatcher tampoco, privatizar las redes urbanas. Es el modelo francés, el modelo del Public-Private Partnership. Es Aguas de Murcia, es Aguas de Barcelona, es el modelo Suez, es el modelo Veolia. Y ahí andamos en una batalla potente, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo ahí daré mi visión ética dentro de un momento, porque tenemos ya poquito tiempo, ¿no? Tenemos poquito tiempo, sí. Vale, voy a entender. Y solo os voy a plantear, porque no da tiempo para más. La otra, he dicho, hay dos disyuntivas. Una, asumir esa coherencia neoliberal, la directiva ni quita ni pone, puede asumir esa coherencia neoliberal de privatización, de desregulación de los servicios de agua y saneamiento, transformar los servicios en un negocio. De eso hablaré en un momentín desde una visión ética. Y la otra gran disyuntiva que también está pendiente de que ahí lo peleemos, nos lo peleemos, es cómo se acepta ya, al menos formalmente, el tema de la limitación de recursos y se acepta ya el principio de sostenibilidad, al menos sobre el papel, pues entonces se hace un esfuerzo por modelizar un poco qué es eso del desarrollo sostenible. Y una posibilidad es
desacoplar desarrollo y crecimiento. Que el desarrollo no necesariamente signifique crecimiento a base de modernizar y aumentar la eficiencia. Esa es un poco una de las líneas, de las guías que tienden a mitificar la modernización, que tienden a mitificar las tecnologías como base de la sostenibilidad. Y yo siempre digo que no, que una mejor tecnología que te ahorre consumir menos en vez de más, bueno, pues te deja, es positivo, está bien, ¿no? Pero si tú lo que ahorras lo dedicas a crecer, como se está haciendo, lo que ocurre es que al final lo que tienes eres muy eficiente y matas eficientemente al planeta. En Murcia, en Almería se está matando eficientemente al planeta. Tecnologías de última generación, pero eso no es sostenibilidad. Matamos eficientemente el planeta. E incluso disminuimos nuestro colchón de reacción frente a los eventos de sequía y demás, porque somos tan eficientes que ya no nos queda ni el colchón de la ineficiencia para reaccionar delante de eso. Luego esa línea que está basada en lo que de una manera diplomática se habla el optimismo tecnocrático, ¿no? Que yo le suelo llamar la chulería tecnocrática. No pasa nada, la tecnocracia puede con todo. Esa es una línea que yo creo que está funcionando, pero que es vuelo de perdiz, tiene poco recorrido. Y el otro es asumir un reto complejo, que es en el que yo ando dándole vueltas a la cabeza, y todos, yo creo, vamos dándole vueltas, el reto de abrir un nuevo camino, ahora con lo del 15M, los debates, yo ahora cuando vuelva mañana tengo un debate de esto con los muchachos del 15M, no sé lo que me saldrá. Allí me dedicaré de entrada a esto último que solo voy a citar, ¿no? El reto de abrir un nuevo camino valorizando servicios inmateriales, el servicio de los cuidados, que a las mujeres nos estáis enseñando últimamente, lo mucho que se disfruta cuidándonos unos a otros, queriéndonos, teniendo tiempo, ¿no? Lo mucho que se disfruta con la naturaleza, es decir, servicios inmateriales desde una nueva visión ética de la prosperidad, ¿no? En la que el decrecimiento sostenible está llamado a ser ineludible para los más ricos. El decrecimiento de los que yo, para ser más feliz, no necesito consumir más. Consumiendo menos, puedo ser mucho más feliz. Y eso lo sabemos. Y lo empezamos a... Bueno, pues esto en el tema del agua ya no nos queda otra. Sí o sí. O sí. Sí. Por eso tocamos ya la realidad de que ya no va más. Y entonces necesitamos empezar a practicar esta otra visión del progreso que no está vinculada al crecimiento de consumos, de insumos materiales, ¿no? Y más si defendemos una perspectiva de gobernanza global democrática. Es decir, claro que podemos pensar en estirar esta locura a base de mantener la desigualdad brutal entre los pobres y ricos, ¿no? Y entonces todo para los ricos nos da para durar más con este mismo planeta, ¿no? Pero claro, eso no es aceptable ni lo van a permitir los pobres. Con lo cual, si hablamos de una perspectiva, un marco de gobernanza global democrática, cada vez más desvincular, ¿no? Desacoplar desarrollo o prosperidad y crecimiento sobre la base de valorizar otro tipo de valores inmateriales y abrir ese nuevo concepto ético de prosperidad es fundamental. Y únicamente entonces, en esa base de debate ético, en el tema del agua, yo últimamente siempre os insisto, entonces ahora ya voy muy rápido, 5 minutos, siempre digo, mirad, si alguna vez siguiendo la directiva marco somos capaces, y lo seremos, por la cuenta que nos trae, lo seremos, de establecer una cierta renegociación de utilidad de los ecosistemas acuáticos, por la cuenta que nos trae, somos capaces de cumplir con cierta dignidad la directiva marco, aún tenemos un reto más profundo, que eso la directiva no lo asume. Ya sabremos cómo sacar madera del bosque sin quebrar la salud del ecosistema forestal y cómo sacar agua del río sin quebrar la salud del río. Ahí ya tendremos la gestión del recurso. Habremos transitado, en efecto, habremos hecho la gestión ecosistémica, pero al final tendremos que hacer gestión de recursos. Con la madera no vamos a tener problema. Nos va a parecer normal, no vais a sentiros incómodos si os digo que el leñador cortará los troncos y los venderá al aserradero más cercano, cortará los troncos que puede y debe, vigilaremos de que no joda el bosque, ¿no? Se lo venderá al aserradero más cercano, el aserradero venderá los tablas al carpintero, el carpintero venderá los muebles a la gente. Estoy hablando del mercado y nadie se siente muy incómodo, estoy seguro. Si hacemos lo mismo con el agua nos equivocaremos, fuerte, profundamente. La razón clave está en que lo importante del agua no es su materialidad. Lo importante del agua es su función
En economía decimos sus utilidades, no me gusta, te lo digo. Eso es lo significativo. Lo importante no es H2O, no es agua para todos, es para qué. Esa es la clave. Claro que sí, para todos, pero ¿para qué? Entonces, en el caso de la madera, en efecto, las utilidades de la madera como otros recursos naturales renovables, muy dignos, son consistentemente sustituibles por bienes de capital. Y entonces el mercado sabe hacerlo, es sensible a esos valores. Y adecuando el mercado, controlándolo, rigiéndolo adecuadamente, es una buena herramienta para gestionar el recurso madera. Sin embargo, las funciones del agua, en muchos casos, los más importantes, reflexionar rápido, vamos a hacer esta reflexión en 3 minutos, no son consistentemente sustituibles por bienes de capital. Y por eso el mercado es inconsistente, es una mala herramienta para gestionar el recurso agua. Por eso yo hablando de las funciones, de lo que yo llamo agua-vida, que está vinculada con el ámbito de derechos humanos. Siempre es H2O, pero lo importante no es eso, es para qué. Agua-vida vinculada a derechos humanos, agua-ciudadanía vinculada a derechos y deberes ciudadanos, al sentido de interés general de la sociedad. Agua-economía vinculada al derecho a ser más ricos los que ya somos relativamente o importantemente ricos. Y agua-delito, lo que es ilegítimo y debe de ser ilegal y evitado a toda costa. Siempre es agua H2O, pero es muy diferente. Naciones Unidas está hablando 30-40 litros persona y día, y España lo ha propuesto. Somos los responsables de esa iniciativa en Naciones Unidas, junto con Bolivia, que lo ha llevado ya a aprobación en la Asamblea General y se está trabajando en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, la declaración formal, articulada, del derecho humano a acceder a 30-40 litros por persona y día. ¿Qué es eso, 30-40 litros? Muy poco. Parece mucho, pero es muy poco. Es el 1,2% del agua que estamos usando. No hay ningún río escaso por retirarle solo el 1,2% del agua que le estamos quitando. Es la fuente pública potable y gratuita cerca de casa de todo el mundo. Nadie llevará más de 30 litros para casa aunque sea gratis. Nadie llenará el jacuzzi con agua de la fuente gratuita y potable. Pesa mucho. Vale, eso es lo que hemos hecho. Países cuando éramos más pobres que México, que digo yo muchas veces en México, cuando éramos más pobres que ustedes y no teníamos Banco Mundial, lo conseguimos. No fue un reto financiero, no es verdad. Es un reto político en el sentido noble, aristotélico de la palabra política. Res pública, cosa de todos y todas, prioridad máxima, la fuente pública potable y gratuita antes que asfaltar la calle, antes que alumbrar las calles, antes que asfaltar las autopistas. Todos podemos, aún los más pobres. Y junto a eso, el agua, vida de la naturaleza. No será posible tener agua accesible en buen estado si degradamos los ecosistemas que nos rodean. La clave de los 1.200 millones de personas sin acceso al agua potable no es la sequía, no es la escasez. Todos viven cerca de un río, cerca de una fuente, la inmensa mayoría, salvo el semiárido extremo en cambio climático, que pueden ser 100 millones como mucho. Los otros 1.000 millones viven al lado de un río, al lado de un acuífero, pero donde antes se podía beber, ahora te envenenas. Ese es el problema. Luego, por tanto, por eso la Directiva Marco es importante a nivel mundial, no en Europa. Recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas no es un reto de la agenda occidental de los países ricos, es un reto de las comunidades más pobres de supervivencia, de los que necesitan el agua para beber, la pesca para comer. Y ahí estamos. Los grandes debates ecológicos en el mundo están hoy no en el primer mundo, están en las comunidades más vulnerables. Agua, ciudadanía. Yo digo, en mi casa no uso 30 litros, ni tú tampoco, ni vosotros. Usamos 100, 100 y pico si no hay piscina. Si tenemos piscina, 400, ¿no? O jardincico y tal. Pero vamos a quedarnos en los 100 y pico. ¿Cómo le llamamos a eso? Servicios domésticos de agua y saneamiento, no la fuente, mucho más. Servicios domésticos de agua y saneamiento. Pues mirad, yo creo entender que vivimos ya en una sociedad del siglo XXI en donde pensamos y sentimos que eso debe ser de acceso universal. Me decían que el otro día que aquí en Murcia hay zonas en donde los inmigrantes bajan a coger agua a la fuente pública, potable y gratuita, pues porque no tienen agua, porque se la han cortado en casa. Eso es una vergüenza ciudadana. Eso es un fracaso político de la ciudad. Yo no vivo contento en una ciudad que pase eso. Yo quiero que todos mis ciudadanos y conciudadanas tengan acceso a agua doméstica en casa y saneamiento en casa. Entonces, si es de acceso universal, ¿cómo le llamamos? ¿Por qué no llamarle derecho humano?
Digo, hombre, yo no me veo el derecho humano a la lavadora, a la lavavajillas, a la ducha diaria, no lo veo. Pero sí derecho ciudadano. ¿Y qué diferencia entre derechos ciudadanos y derechos humanos? Pues yo pienso que los derechos humanos no tienen réplica de deberes. Tu derecho a tu dignidad no tiene ningún deber para ti, solo que estés vivo y quieras seguir estándolo. Entre todos nos encargamos, ¿no? Sin embargo, los derechos ciudadanos y ciudadanas sí tienen deberes de ciudadanía. Entonces, si yo malgasto mi agua ciudadana y la dejo caer y tal, tú llegarás y decir, oye, Perico, tío, ¿qué pasa? ¿Sois ciudadano? No, te vamos a poner un contador. Los 30 primeros litros, gratis si eres pobre. Los 100 siguientes nos vas a pagar a la comunidad lo que nos ha costado traerte el agua. Los 100 siguientes es un lujo, solo vas a pagar al doble. Y cuando llegues a la piscina, si tienes y no hay sequía, que sepas que te vamos a cobrar 5 veces más. Y con lo que tú pagues de más por tu lujo, pagaremos los costes de quien tiene dificultades para llegar a fin de mes y tendrá también excelentísimos servicios de agua y saneamiento. Estoy hablando de economía, pero esa no es una economía de mercado. El mercado hace lo contrario. ¿A cómo van las naranjas? A 2 euros, pero si llevas 2 kilos, te cobro 3,50. ¿Sí o no? Son las economías de escala que permiten abaratar el precio para el buen cliente. Nosotros estamos hablando de lo contrario, de encarecer. ¿Por qué? Porque yo no estoy proponiendo servicios públicos que sean un buen negocio, sino que sean un buen servicio público de interés general de acceso universal. El mercado no entiende de acceso universal, entiende de clientes. Y por tanto el acceso universal no puede estar en el ámbito del mercado, ni los derechos humanos ni los derechos de ciudadanía. Cuando a mí me dicen, entonces usted está en contra del libre mercado, digo, no, yo que me privaticen esto, si luego hay verdadera competencia, que no la hay, pues no me voy a meter mucho. Y si me es muy caro, pues no tendré y no pasa nada. Pero si me privatizan el agua, si me privatizan como se está haciendo pues la sanidad, la educación, amigo, ahí sí, eso me parece mal, porque eso tiene que ser de acceso universal. No vale transformar a los ciudadanos y ciudadanas en clientes. Esa es una pérdida, un fracaso democrático, y hay que pelearlo. Y por último, el agua economía, porque fijaros que, hablando de escasez, antes he dicho agua vida, 1,2%, ningún río se seca por quitarle solo el 1,2%. Agua ciudadanía, un 7, un 6, un 10%. Ningún río se seca por sacarle solo el 10% del agua que ahora le estamos sacando. Sin embargo, ¿en qué gastamos el agua? Pues en el agua economía legítima, vamos a decir así. El derecho a ser más ricos los que ya somos más o menos ricos, los que ya vivimos bien, pero aspiramos a vivir mejor. Legítimo, pero no prioritario a todo lo otro. No podemos, en nombre de que yo hago puestos de trabajo, contaminar un río o un acuífero. Oiga, perdone, el río no es suyo. Oiga, perdone, el acuífero no es suyo. Usted no puede poner en peligro el derecho de todos por su derecho a ser más rico. Y hemos hecho justo lo contrario, hemos puesto por delante el derecho a ser más ricos de quienes seguramente ya a priori son bastante ricos. Somos, ¿no? Entonces hay que cambiar ese orden, y en ese sentido darle un espacio de tercer nivel, y ahí sí, en eso estoy de acuerdo con la directiva cuando dice full cost recovery. Yo no encuentro ninguna razón para que subvencionemos el agua economía. Yo no tengo ningún derecho a que vosotros me financiéis, me subvencionéis mi derecho a ser más rico si yo tuviera un campo de olivos y quisiera regarlo. No, perdona, eso es... Vale, yo me lo pago. No tiene sentido. No. O le pagan al fabricante de camisas la tela, o le pagan a los taxistas la gasolina. No. ¿Por qué vamos a subvencionar el agua economía? ¿Vale? Entonces yo creo que esa distinción es la clave. Y acabo con la idea famosa de escasez. Mirad. La escasez en agua vida no es aceptable, porque desemboca en catástrofe humanitaria. 1.100, 1.200 millones sin acceso al agua potable, 20.000 muertos diarios. No es aceptable, con mayúsculas. Pero es que es evitable, porque es apenas el 1,2% del agua que usamos. Escasez de agua ciudadanía, cortarle el agua a una ciudad, el tandeo de México, dar agua no potable a través de la red, eso también es inaceptable. Vamos a ponerlo con minúsculas. Es un fracaso político de la comunidad. Es perfectamente conseguible. Y eso, ningún río es escaso por sacarle el 10% del agua que le estamos sacando. Sin embargo, cuando llegamos a la escasez del agua economía, del agua que hemos determinado usar dentro de parámetros de sostenibilidad para producir cuestiones que luego vendemos y que nos beneficiamos a través del mercado de esos bienes productivos, pues mirad,
en economía, el que una cosa sea escasa nunca ha sido una tragedia. Siempre trabajamos con bienes útiles y escasos, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente tenemos articulados mecanismos de gestión de la escasez. Por tanto, cada vez más, no solo en Murcia, en Andalucía ya están diciendo, ya no hay más. En Aragón ya se está diciendo, ya no hay más. Y sobre todo si tenemos en cuenta periodos de sequía frecuentes, cambio climático, ya no hay más. No podemos seguir dando concesiones. Luego, por tanto, la escasez no es una cosa a evitar a toda costa, cueste lo que cueste, impacte lo que impacte, repercuta lo que repercuta en el erario público. No, señor. Tiene que ser algo, una realidad inexorable a gestionar con racionalidad y con responsabilidad. Y ese es un reto. Ahí estamos. Bueno, pues nada más porque ya me he extendido el tiempo. Gracias. Yo creo que sería estupendo hacer un debate larguísimo, pero no sé si podríamos estar, no sé, unos minutos, alguna intervención muy corta, pero muy breve. Porque, más que nada porque hay gente que nos está esperando para terminar la jornada. Es el primer día después de una selección. Es magnífico. Y la pregunta es, ¿qué nos espera? ¿Tú qué te imaginas ahora mismo? ¿Qué estará pensando el gobierno que puede venir dentro de un par de meses? En el tema del agua, ¿un nuevo plan hidrológico o un nuevo base? Yo creo que tienen poco margen, o sea, van a seguir haciendo demagogia. Yo creo que van a articular un discurso probablemente de que no hay el dinero que hubo, no tenemos la capacidad de hacer lo que nos gustaría hacer, pero queremos hacerlo y probablemente pues hagan ciertos gestos. Muy probablemente el Ebro lo lleven o intenten llevarlo a Castellón, porque lo tienen ya casi hecho. Está casi hecho y entonces ahí tener un punto con la Comunidad Valenciana, alguna cosa así, alguna cosa más simbólica que de gran aparato, ¿no? Entre otras cosas porque ahora tienen todo el poder en todos sitios, tendrían problemas también internos fuertes y luego porque no hay dinero, sí, claro. Es que Europa no va a poner un euro y ya la otra vez cuando dijo que no ponía un euro se fue al carajo el plan hidrológico, o sea, que así de sencillo y de claro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tienen poco margen, van a seguir haciendo demagogia, pero yo creo que hay escaso margen a actuaciones de la envergadura que se plantearon en su momento. Creo yo. De todas maneras, yo creo que los palos nos van a venir más por otros lados, ¿no? O sea, vamos a tener un periodo muy duro políticamente, muy duro socialmente. Se hace necesario recomponer las entretelas de la izquierda. Tiene que haber mucha generosidad en los partidos que existen. Tiene que haber también, tenemos que retomar un poco la fuerza y la energía porque no nos quedará más remedio. Yo creo que se alumbran tiempos materialmente en todas partes. Yo personalmente siempre he hablado de metástasis financiera. Yo he dicho que esto que ha pasado ahora, y no en los últimos tiempos, lo que hemos dejado hacer cuando hemos liberalizado los mercados financieros en el mundo, ha sido no solo por la inmobiliaria, sino por la cantidad de productos financieros que en definitiva es producción de riqueza sin dinero real que lo respalde, y riqueza sobre el papel. Hemos generado una burbuja descomunal de la que son muy conscientes los propios gestores y por eso la desconfianza. Nadie se va a prestar dinero entre ellos, los grandes dineros están en los paraísos fiscales y jugando a los mecanismos de corto plazo en la crisis, es decir, haciendo negocio de la crisis, ¿no? Yo creo que eso no es un cáncer, vamos a decir, un tumor extirpable, concentrado, no es una metástasis financiera. Y yo creo que esto va a desembocar probablemente en recesión. Y ahí es en donde yo últimamente voy hablando y aprovechando esa circunstancia para conectar con esa idea de decir, miren, y sí o sí vamos a entrar en una recesión que no va a ser coyuntural, porque está conectando ya con las limitaciones de recursos y con otras cosas, ¿no? Y por tanto, ¿qué tal si aprovechamos para hacer de la necesidad virtud? Y en vez de discutir cosas raras, discutimos de recesión o de crecimiento sustentable. Es decir, programemos el decrecimiento de los más ricos para tener más tiempo, repartir mejor el trabajo disponible, repartir la renta mejor, haremos una economía mucho más estable, mucho más dinámica, pero no más productiva en un sentido cuantitativo de materiales y de energía, ¿no?
Y yo creo que ahí hay un reto con elementos puntuales, no con coherencia, porque es muy duro cambiar esa coherencia y para cambiarla vamos a tener que fracasar muy estrepitosamente. O sea, yo creo que los cambios sustanciales que se van a hacer de cambio de época en un tiempo indeterminado, pero que estamos ya viviendo, no van a ser fruto de la convicción, habrá convicciones en el juego, pero va a ser fruto del fracaso, va a ser fruto del dolor y de la frustración. Bueno, la última palabra porque nos están esperando. Brevedad, por favor. Perdona, igual suena provocador, pero es que necesito datos, necesito argumentarios. Has dicho que ningún río se seca porque se le traiga el 10%, pero esto es lo que dicen por aquí en relación con el Ebro. Me gustaría que lo... Sí. No sé, que lo... Claro. No, si nadie dice que porque se traiga el agua desde el Ebro se vaya a secar el Ebro. Ya. No, lo que está planteado dentro de, o sea, frente a ese argumento de que es como decir ahora que el Segura está tirando agua al mar, la he visto pasar por ahí, o sea que, pues nada, claro que la va a tirar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a almacenar en casa, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando llueve, pero hay todo un ecosistema que está viviendo de eso, un delta, todo lo que hemos discutido, ¿no? Si introducimos eso como exige la directiva y como exige el sentido común en el siglo XXI, y discutes eso desde los criterios de caudales ambientales o ecológicos, o como le queramos llamar, o regímenes ambientales, pues constatas que en perspectivas de cambio climático no hay excedentes. Y entonces constatas una cosa todavía más contundente que aquí no se está debatiendo ni se debatió en su día. Y es que el propio plan hidrológico, cuando se hablaba de los trasvases, decía que esos trasvases no operarían en tiempos de sequía. En años de normalidad no se necesita trasvasar grandemente, no es lo importante, lo malo es en sequía. Bueno, el propio plan hidrológico decía las sequías son regionales, van a ser mediterráneas y 1 de cada 5 años no habrá trasvase estadísticamente como media, lo cual significa que los trasvases son una mala herramienta para resolver los problemas de emergencia que se van a plantear en los territorios más vulnerables al cambio climático. Por tanto, por ese camino no sobra agua, ni va a sobrar ni en el Guadalquivir ni en el Guadiana. Nuestra ambición va copando las capacidades de lo sostenible, de las cuotas que nos queramos asignar de una manera más o menos artificiosa, preservando la sostenibilidad, estamos copándolas y más en perspectivas de cambio climático. No es el problema de que se seque, es el problema de que no se arruine el ecosistema. Bueno, pues muchas gracias fundamentalmente a ti, Pedro, y a vosotros por venir y acompañarnos en esta sesión de presentación del libro. Espero que os guste, los que no lo hayáis leído. Muy bien, me alargo demasiado. No, está bien.